Hablar de una doctrina que se llama la doctrina de la iluminación. ¿Quién la ha escuchado? Saquen lápiz y papel. También lo podrá ver allí. Pero saquen lápiz y papel porque cuando me he sentado esta mañana allí en la fila de atrás y he visto la enseñanza que estaban dando aquí, he entendido que tenemos que ir por allí. Vaya conmigo a Filipenses, capítulo 1. La doctrina de la iluminación. Una doctrina que está allí escondida muchas veces y que suele quedarse para los que estudian teología. Pero que en la iglesia es importante que nosotros tengamos la oportunidad de explicarla, de exponerla. Efesios capítulo 1, ¿lo tiene? Usted, 10 Filipenses. ¿Se dan cuenta que no es bueno que el hombre esté solo? Efesios capítulo 1. Es que se me abrió la Biblia aquí en Filipenses, ya me va a disculpar usted. A medida que lo vaya encontrando en su Biblia, les pido por favor, si puede, ponerse de pie. Vamos a leer en el capítulo 1 de Efesios a partir del versículo 15. ¿Lo tenemos? Dice así la Escritura. Por esta causa, también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado, y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos, y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros, los que creemos, según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad, y poder, y señorío, y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero. Y sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Vamos a orar. Bendito Padre Celestial, con temor, con reverencia, con respeto, con humildad y solicitando de ti, Señor, cada pensamiento y cada palabra, nos acercamos a tu Escritura, Señor. No somos dignos, Padre, no hay un solo mérito en nosotros para que tengamos el honor y el privilegio de poder pensar y hablar en tus cosas, más allá que por una gracia inefable tú nos has, Señor, hecho aceptos en el amado. Venimos como iglesia para pedirte que cada palabra que digamos hoy sea implantada en nuestra vida. Cada pensamiento, Señor, conduzca a que nuestros pies vayan por el camino recto, a que nuestros corazones y nuestros pensamientos se ajusten a ti y a que esta congregación siga creciendo en madurez espiritual y en la predicación del Evangelio de Jesucristo, el Evangelio de restauración, el Evangelio de aquel que es la cabeza de la iglesia y en quien habita corporalmente la plenitud de la verdad, tu Hijo Jesucristo. Y que las meditaciones de nuestros corazones y los dichos de nuestras bocas sean agradables a ti.
En el nombre de Jesús. Amén. Puede sentarse, hermano. Tendría yo 30 años. Se dice pronto, pero ya han pasado más de un cuarto de siglo, cuando conocí a un personaje único, un cristiano de esos de los que llaman cristianos del cinturón cristiano de los Estados Unidos. Esa zona que está por allí, por los estados de Tennessee, que se caracteriza por el hecho de que hay más iglesias que McDonald's. Usted va a un pueblo y en una calle usted consigue 10, 12, 15 iglesias y un McDonald's y una tienda de comestibles y una gasolinera. Aquel hombre había ido al Perú, de donde son nuestros hermanos que estaban por allí atrás. Había ido al Perú como misionero. Cuando yo lo conocí, Bob Brown, que es el nombre de este caballero, rondaría los 70 años, más o menos, un año más, un año menos. Yo era un chavalillo de 30 años. Todavía lo del 60 son chavales, para mí. Y me impactó mucho el testimonio de su vida como misionero en Perú. Dice que él fue a Perú sin conocer el idioma. No sabía hablar una sola palabra del español. Como dicen por allí, no hablaba ni papa. Y con eso, armado de una Biblia, se fue a recorrer las calles de la ciudad en la cual Dios, decía él, le había llamado a servir. Durante un tiempo luchó con el idioma, hasta que un día me dijo: Felipe, iba yo en un carro, un coche, todos tenemos carro aquí, en un carro, y de repente mis oídos se abrieron. Y eso es lo que yo quisiera hablar hoy. Saque lápiz y papel y apunte esta definición. Hará unos años dimos una definición de gracia. Hará unos 4 o 5 años de eso. Y definíamos gracia en aquella oportunidad, así como hoy vamos a dar un marco conceptual sobre el cual vamos a definir iluminación. ¿Tienen lápiz y papel? Iluminación es el acto soberano del Espíritu de Dios, operando en la vida de un creyente de manera tal que acontece algo en la vida de ese creyente que cambia radicalmente su vida. Vamos a explicarlo. Pero para poder explicar este concepto y abrirlo, iremos a la Escritura. Muchas veces tengo que ir rápidamente a la predicación anterior, las predicaciones anteriores, donde se nos ha enseñado de un tema que se llama la revelación y la inspiración. Esta congregación cree que toda la revelación está aquí. Si Dios hubiera querido que usted supiera alguna otra cosa más, le hubiera agregado capítulos. Tendríamos 180 salmos. Tendríamos libros extras, pero Dios en su sabiduría ha decidido que todo lo que está aquí contiene la revelación de Él. Tengo que agregar algo a la excelente exposición de nuestro hermano la semana pasada. Podríamos decir que teológicamente hablando
suelo cometer ese desliz de irme un poco sobre la teología, pero creo que la teología hay que enseñarla. Podríamos decir que hay 4 tipos de revelación. Algunos dicen 3. Si usted va a un manual de teología, dicen que hay 3, algunos dicen que hay 4. La primera, la revelación general. Esa la vemos allí en Romanos. O el Salmo 19, el salmo que yo cito a la hora de orar. Si usted ve, casi siempre que oro digo que las meditaciones de mi corazón y los dichos de mi boca sean agradables a Dios. El Salmo 19 habla de la revelación general. Romanos capítulo 1 dice, el versículo 20 dice, lo que de Dios se conoce, su eterno poder y deidad, es claramente entendible porque se ha manifestado. Esa es la revelación general. Hay que ser muy cabezón para negar algo que se llama Dios. Después tenemos una revelación un poco más específica, más concreta, que podríamos decir que son revelaciones con algún propósito determinado. Un ejemplo de esto lo puede conseguir usted en el libro de Daniel, del profeta Daniel, por allí en el capítulo 2, cuando hay un sueño que sueña Nabucodonosor y que ese sueño tiene unas características determinadas. Van conmigo, ¿verdad? Después tenemos una revelación única. Todo lo que le estoy diciendo sale de aquí. Una revelación única que es la Escritura. Lo que está contenido desde la primera página del Génesis hasta la última página del Apocalipsis. Esto es lo que se ha enseñado en esta congregación que dice que toda la Escritura, lo tenemos, ¿no? Es inspirada por Dios. Todo allí. Y esa palabra inspirada también quisiera agregar algo porque esto nos va a ayudar a entender el tema de la iluminación. Y después dentro de todo esto hay una gran revelación que es la de Jesucristo. Está aquí. Todo lo que les he dicho está aquí, en la Escritura. No puede haber nada fuera de esto. Y la inspiración es de tal manera, ya sabe usted que dice la Escritura que los santos hombres de Dios fueron inspirados para escribir, que quiero que tenga este detalle. Los evangelios se escribieron mucho después de que acontecieron los hechos. Los apóstoles no iban con un iPad ni con una libretica tomando notas. El Espíritu de Dios entró de una manera sobrenatural en sus pensamientos que hizo que todas aquellas cosas quedaran aquí, plantadas, plasmadas y puestas, como se ha explicado, de tal manera que cada coma está colocada donde tiene que estar. Así que no hay que salir a buscar otra revelación que la que está aquí. No hay que salir a buscar otro Jesucristo, sino el que está en la Escritura. Dicho esto, vamos a entrar en el proceso de lo que es la iluminación. Y aquí tenemos que hilar finito, bordar el tema. A tal efecto me he traído mi chuleta, para no irme ni a la derecha ni a la izquierda, porque el tema es importante, porque la iglesia es columna y baluarte de la verdad. Decíamos que iluminación es un acto sobrenatural, ¿verdad? En el cual Dios, de alguna manera, coge algo que está aquí, en su palabra revelada, y lo transforma, lo imprime en su vida, de tal manera que usted dice, wow. ¿Cuántos de ustedes tienen su Biblia subrayada con colores?
Pregunto otra cosa, ya he visto que se han levantado algunas manos. ¿Cuántos de ustedes han leído la Biblia más de una vez? Mejor no hago esas preguntas. Los evangelios, ¿cuántas veces? Tiene que haber algún momento en el cual usted está leyendo el evangelio y hay algo allí, o en la escritura, y hay algo allí que dice, ¿y esto dónde estaba? No lo había visto, no lo había notado, y usted coge el color rojo o amarillo y lo subraya. Pero eso no es iluminación. Voy a explicar iluminación con la canción tan hermosa que han puesto aquí atrás. Amazing Grace se llama en inglés. Imagínense que yo empiezo a cantar esa canción. ¿Quién habla aquí inglés? A ver, levanta la mano. Eu falo portugués. Aquí ya. Vale. Imagínense que yo me pongo aquí detrás y digo, Amazing Grace, how sweet the sound. ¿Usted entiende? Muchas veces no. Usted sabe que yo estoy articulando palabras que desafino, pero poquito. Que voy desafinando, pero usted no entiende la profundidad de lo que yo estoy diciendo. Pero escucha el sonido, ¿verdad? Ahora resulta que yo cambio al español. Gracia admirable. Ya las palabras empiezan a tener un sentido. Y termina el coro, todo el mundo contento, besos y abrazos y nos vamos. Pero a la semana siguiente, y a la siguiente, y a la siguiente, y a la siguiente, y a la siguiente, volvemos a tocar la canción. Y usted dice, otra vez, esa misma canción. Pero llega un momento que está usted sentado allí, que se sabe ya la melodía en la canción. Hay algo que acontece en su vida. Empieza a llorar. Hay una estrofa que ya ha cantado usted muchas veces, que conoce el sentido, que conoce usted en las palabras, la estructura gramatical, que la puede ir repitiendo mientras va conduciendo. Pero en ese momento hay algo en esa frase que tiene que ser bíblica. Por eso decía a los que estaban aquí esta mañana que algunas veces se cambia algunas frases y algunas palabras de las canciones porque no exaltan a Jesucristo, no están de acuerdo con el Señor. Usted no verá aquí, en esta congregación, cosas, voy a usar esto con mucho respeto, raras. Entonces llega esa frase a su vida y usted la ha escuchado varias veces y usted llora. El Espíritu de Dios ha cogido algo de lo natural, de una serie de letras y lo ha metido en su vida, le ha calado en los huesos. Yo nunca puedo olvidar, y tengo que hablar de mis experiencias personales, no tengo ni derecho ni puedo hablar de las experiencias de los demás. Pero hará muchísimos años, por allá en el año 98, fuimos invitados a participar en un evento de hombres. Este pastor estuvo afiliado y continúa afiliado a un sistema que se llama, de hombres cristianos, que se llama Cumplidores de Promesa. ¿Quién lo ha escuchado? Y allá por el año 98 aproximadamente nos llaman a todos los que teníamos la suscripción. En aquella fecha el internet era muy malo. 98 era muy malo el internet, nos llegaba una carta a la casa y nos invitaron a todos los hombres para que fuéramos a un estadio que se llama el Estadio Dolphin en Miami para ir a aquella reunión. Y estaba un predicador, muy buen predicador. Y en el momento en que él empezó a predicar, gran parte de las personas hizo lo que hace cuando va muchas veces a unas predicaciones en los estadios. Dice, ¿dónde está? ¿Quién es el que vende la chuchería y el perro caliente? Pero otro grupo de personas estaba prestando atención a aquel hombre.
Y él estaba hablando de una porción y de repente todos los que estábamos sentados alrededor mío, incluyendo a este pastor, empezamos a llorar desconsoladamente. El Espíritu de Dios estaba operando en nuestra vida. Y hay que tener cuidado con el emocionalismo. Ahora vamos a ir abriendo esto ya que hemos dado el preámbulo. Vayan conmigo, mis hermanos, por favor, a 1 Corintios capítulo 2, versículo 9. Porque hay que tener cuidado de no emocionalizar todas las cosas y debemos tener cuidado también de no ir al extremo de ser extraordinariamente racionales. 1 Corintios capítulo 2, versículo 9. Allí, en esa porción, no pierdan por favor lo que hemos hablado de Efesios, no lo pierdan porque iremos allí en un ratito. El versículo 9 de esa porción de la primera epístola a los Corintios, en el capítulo 2 nos dice: cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Vamos a ver esto. Volvamos, por favor, a Efesios. Llega un momento en la vida suya, como pasa en la mía, que usted ve algo en la Escritura y usted dice: Dios mío, esto nunca lo había visto y me he leído esta epístola 40 veces. Llega un momento en el cual usted inclusive la puede tener subrayada, pero ha habido algo en ese momento específico donde Dios obra de manera sobrenatural y trae a su vida, por el Espíritu de Dios, la iluminación de ese versículo. Y ese versículo del cual usted conocía el significado, ahora tiene una dimensión diferente. Esto no era un secreto para Pablo. La epístola que hemos leído a los Corintios estaba dirigida a una iglesia que tenía muchísimos dones, pero que también había mucho pecado. Era una iglesia que era complicadísima de gestionar para el apóstol Pablo. Y si nosotros leyéramos esta epístola con cuidado, veremos que él es especialmente cuidadoso en aquellas cosas que nosotros pensamos que son espirituales. Ojo con esto. Por ejemplo, la profecía. Si usted va a la primera epístola de los Corintios, en el capítulo 14, versículo 3, usted verá que dice: el que profetiza, que es comunicar mensajes de parte de Dios, lo hace dentro de un concepto muy específico. Lo puede buscar. 1 Corintios 14, 3. No pierda Efesios porque volveremos allí. Yo estoy hoy casi de espíritu. Esto ni lo estoy mirando, pero voy a dejar que el Espíritu de Dios vaya mostrando las palabras que Él necesita, Él quiere, Él desea que se hablen en esta congregación. Dice: el que profetiza, habla, dice así, ¿verdad? Habla a los hombres, ¿para qué? Para tres cosas. ¿Me las puede leer? Lea. Y consolación. Bien, muchas veces pensamos que la profecía, porque se explicó aquí la semana pasada, ninguna profecía es de interpretación privada, sino que los santos son... ¿Se acuerdan, no? Que les explicaron aquí. Mire, muchas veces pensamos que la profecía solamente significa hechos futuros, cuando no. El concepto de profecía es mucho más amplio. Ahí nos dice: para edificación, para exhortación y para consolación. Podríamos pasar horas hablando de ese versículo. Pero es que en la profecía, que no es más que comunicar mensajes de parte de Dios. Y observe que en el capítulo 14 dice que busquemos los dones espirituales. Allí lo ve, ¿verdad?
En el griego original, ese versículo 3 no usa la palabra carisma. Usa una palabra que tiene que ver con el Espíritu Santo. Por ende, estamos entendiendo que son dones espirituales, que forman parte de los dones espirituales. Pero no es como muchas veces vamos a una congregación o hemos ido en nuestro pasado, vamos a pedirle a Dios que me hable. Me voy a sentar allí para que Dios me diga si debo comprar un coche o no debo comprar un coche, para que Dios me diga si debo hacer una cosa o no debo hacer otra. No. Eso no. La palabra que estamos leyendo aquí de profecía, ya volveremos a la iluminación, porque todos estos conceptos van juntos. Esa palabra que está aquí de profecía significa que cuando se predica muchas veces se profetiza, cuando se ora se profetiza. Porque si usted está hablando a los hombres para edificación, para animarlos, para consolarlos, usted está profetizando. Hay que quitarle el sentido que no es el correcto. Es más, vamos a Apocalipsis capítulo 11 para que veamos otro sentido de la palabra de profecía. Ella está hablando de los dos testigos. 11:6 creo que es. ¿Quién lo tiene? ¿Qué dice? Estos tienen poder para cerrar el cielo a fin de que no llueva en los días de su profecía. En los días de su profecía, allí la palabra profecía, el contexto en Apocalipsis. Oiga, el libro más profético que Apocalipsis, dígame usted. La revelación de Jesucristo que Dios le dio. Dice así, ¿no? Al principio. Es más, nos dice ese libro que ojitos si le ponemos le quitamos. Y que bienaventurados los que leen las palabras de esta profecía. No arranca así por allá por el capítulo 1, ¿vale? Pero ahí habla de profecía como un acto ministerial, como un encargo. ¿Lo ve? Esos eran los dos testigos que están 3 años y medio. Todos los que han leído el Apocalipsis, díganme unos hermanos que no les haya traído el libro de Apocalipsis a todos, ¿no? ¿Qué va a pasar? ¿Nos iremos mañana o nos quedamos? ¿Pasamos tribulación o no pasamos? El gusanillo de querer saber esto. Habiendo entendido que toda la revelación está en la Escritura, habiendo entendido que tenemos que tener mucho cuidado con el uso de los términos, vamos a abrir ahora aquella porción que estamos leyendo de Efesios. Vamos de nuevo a Efesios. ¿Verdad que muchos no habían prestado atención en ese 11:6 de Apocalipsis? La Escritura hay que leerla, hay que estudiarla, hay que subrayarla. Todas las mañanas, en vez de coger el Facebook, el Instagram, como el... Somos mayores ya. Somos mayores. Usted va y en la mesita de noche, ahí. Y después puede escuchar las predicaciones, lo que haya que escuchar, los cafés, que hay que escucharlo. Hay que darle el like. ¿Verdad, mi hermano? Así es. Para que se difunda. Vamos de nuevo a ese Efesios capítulo 2. Capítulo 1, perdón. Porque usted puede ser iluminado por el Espíritu Santo en un momento, una palabra y dice, esta predicación era para mí, pastor. Y uno sale de aquí uno sale de aquí cuando está en la puerta y dice, wow, qué predicación tan mala ha hecho, esta gente me va a echar. No me van a volver a invitar a predicar. Y de repente alguien te para allá en la esquina y te dice, pastor, esa predicación era para mí. O está uno predicando, se te han olvidado la mitad de las notas, se te ha ido el santo al cielo, vienen las notas y no sabes por dónde está más perdido que Adán el hijo, que el día de la madre. Y de repente ves una hermana o un hermano atrás llorando. Y tú te preguntas, porque ponerse aquí es complicado. Dice, oh, o voy muy mal, o el tema va bien. Es cuando Dios, el Espíritu de Dios, coge de su escritura
y lo ilumina su entendimiento. Eso es la iluminación. Pero nos falta otra parte. Vamos a ver la iluminación y vamos a ver la segunda parte de ese concepto, porque ese concepto es como una moneda de cara y sello. Si yo le entrego a usted una moneda de 2 euros y una parte está totalmente limada, usted dirá, esto es falso. La iluminación debe traer aplicación. Debe traer cambios en su vida. Vamos otra vez a Efesios, al capítulo 1. Pablo había pasado 3 años y medio enseñándole a aquella congregación en Éfeso. ¿Y sabe cómo le enseñaba? A ver quién me puede decir. Llorando. Vamos a Hechos 20. Vamos a Hechos 20. Vamos a Hechos 20. Vamos a hacer una predicación semiestudio bíblico. Vamos a Hechos 20. (31) ¿Quién lo lee? Alto y fuerte. Por tanto, velad, acordándoos que por 3 años, de noche y de día, no he cesado de amonestar con lágrimas a cada uno. ¿Usted se imagina? Que me vea a mí. Que lo lea yo. Lo busco. Por tanto, velad acordándoos que por 3 años de noche y de día no he cesado de amonestar con lágrimas a cada uno. Imagínense que yo me pongo a predicar aquí. Aquí. Y lo primero que hago es que saco este cacharro, que tengo gripe hoy, ¿no? Y me pongo a predicar y empiezo a llorar. Amonestando 3 años. Y lo hago así lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo. Ya me mandan los cacharros estos aquí. Nos mandan aquí a todos los que estamos aquí por cajas. 3 años, 365 días por año, a cada uno con lágrimas. Indudablemente que esto es una figura literaria que utiliza el apóstol. Pero aquella congregación recibe una carta de Pablo, que es esta carta que está aquí cuando Pablo está en la prisión. Y le dice, versículo 15, capítulo 1. Dice, he escuchado de 2 cosas importantes. 2 signos evidentes de que aquella congregación iba bien. Vuestra fe, ¿la lee? En el Señor. Versículo 15, lo está leyendo conmigo, ¿verdad? Para que estemos todos en la misma página. Y vuestro amor para con todos los santos. Esa gente tenía fe en el Señor Jesús. Para esta gente era muy complicado porque ya sabemos que estaba aquella diosa Diana de los Efesios, que cuando la iglesia empezó a crecer, aquella otra iglesia de Diana de los Efesios y los que ganaban dinero empezaban a tener problemas porque empezaban a bajar la compra de las estatuillas. Y se formó aquella cosa que se conoce, el alboroto en Éfeso. Lo puede ver usted en el Hechos de los Apóstoles, capítulo 19. Pero Pablo recibe este mensaje y se contenta. Dice, por esta causa también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos, empieza a dar gracias por aquella iglesia. Y va haciendo memoria de las personas que él conoció. Y aquí empieza a abrir la escritura. La iluminación es cuando de una manera sobrenatural el Espíritu de Dios trae una porción en su vida de la Escritura y causa en usted algo tan importante
que usted llora, se rompe, como estaba explicando nuestro hermano esta mañana, cuando empezaron a leer, está en el libro de Nehemías, empezaron a leer la escritura y el pueblo lloraba. Vamos a leer. Versículo 17, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación. No es el Espíritu Santo, el Espíritu Santo ya lo tenían. Si usted voltea la hoja, verá que en el versículo 13 del capítulo 1, dice que ya fueron sellados con el Espíritu Santo. ¿Lo ven? Ya lo tenían. Así que no es espíritu. Si alguien tiene mi hermano, usted podría coger la versión Nueva Traducción Viviente y leerla. Allí, ¿la tiene? Porque esto es importante que entendamos esto. Es normal. Y ahora ustedes, los gentiles, también han oído la verdad, la buena noticia que Dios los salva. Además, cuando creyeron en Cristo, Dios los identificó como suyos al darles el Espíritu Santo, el cual había prometido tiempo atrás. Usted ya tiene el Espíritu Santo. Si usted ha creído en Jesucristo por la operación sobrenatural del Espíritu de Dios en su vida, usted ha hecho una nueva criatura. Pero ojo, usted puede pasar muchos años subrayando su escritura y ser un niño en Cristo. Ahí mismo en 1 Corintios capítulo 3, entre el versículo 1 y el 13 lo dice. Pero no sois carnales, sois niños en Cristo. Usa la palabra, los carnales, un cristiano carnal existe. Disensiones, problemas, situaciones, ahí está. Lo puede buscar en 1 Corintios capítulo 3, lo va a ver ahí de versículo 1 al 3. Bueno, búsquelo en casa, que yo ya se lo he dicho. Vamos de nuevo aquí, vamos a abrir esta porción. Versículo 17, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, esto va directamente a Dios. Señor, el Curios, el que manda, Jesucristo, las dos funciones de Jesús. Jesús, Jehová salva, Cristo el ungido. Pablo está apelando al Padre. Está pidiendo que el Padre, a aquella congregación que había tenido a Pablo 3 años, y mire que Pablo sabía Biblia, cuidado. Maestro como Pablo, pocos. Que el Padre les mande algo que lo llama sabiduría y revelación en el conocimiento de Él. ¿Lo va viendo conmigo? Eso es lo que acabamos de leer en 1 Corintios, capítulo 2, versículos 9 y 10. Algo que desciende de parte de Dios, pero requiere lo que vamos a ver ahora. Versículo 18. Alumbrando los ojos de vuestro entendimiento. A la palabra alumbrando, subrayela. Esta vez sí la voy a pedir que la subraye. Porque esta es la llave que nos abre este tema. O nos abre para ir cerrando. Yo le voy a pedir a mi hermano que mientras vaya buscando este versículo en la Nueva Traducción Viviente. La palabra alumbrando que está allí, es la misma palabra que se utiliza para foto. La palabra es fotón, fotizos es la palabra. En el griego, y mire que Pablo sabía de idiomas, en el griego, esa palabra tenía 2 connotaciones. La primera connotación era algo de luz, foto. Usted no puede tomar una foto en la oscuridad. ¿La puede tomar? No puede. Pero la segunda connotación que no se utiliza en la Biblia, pero que significa esta palabra, y aquellos lectores la entendían, era de una región, un lugar, una situación, una localidad, algo. Esto significa, o se lo voy a leer de esta manera, dice: alumbrando los ojos de vuestro entendimiento. Su entendimiento, su capacidad de entender, tiene unos ojos en el cual va a venir Dios y va a tomar una foto de Él.
y la va a implantar en usted. Fotizo significa eso. Usted sabe que el Señor quiere que usted sea hecho acepto en el amado y a la medida de Jesucristo. Que usted crezca. Que seamos edificados en amor. A la medida de un varón como es el Señor Jesucristo. Cuando viene la palabra de Dios a su vida y usted la puede entender, pero no es sino hasta el momento en que es iluminado su entendimiento, cuando Dios saca como una foto de él y la imprime en su vida, que usted se rompe a llorar y dice, gracia admirable, yo era ciego, yo era pecador y Dios me ha salvado. ¿Cuántas veces no lo ha leído usted y no ha hecho mella en su vida? Léanlo por favor, la Nueva Traducción Viviente, porque no es en su entendimiento, es en su corazón. Por favor, mi hermano. Efesios capítulo 1, versículo 18. Pido que les inunde de luz el corazón. El corazón, ¿lo ven? Para que puedan entender la esperanza segura que Él ha dado a los que llamó, es decir, a su pueblo santo, quienes son su rica y gloriosa herencia. Si usted la lee en la Reina Valera 60, que es la que estamos leyendo, dice entendimiento. Si usted la lee en la Nueva Traducción Viviente y en algunas otras traducciones, le dice corazón, cardias. Voy cerrando con esto. Si usted se queda solamente en el entendimiento, usted no va a cambiar. Para los judíos, el cardias era el asiento integral de todo lo que usted es. Entonces viene Dios, pero requiere que usted tenga relación con Él, porque en Corintios hemos leído que esto es relacional, porque Jesucristo dijo, yo me voy a ir, pero mandaré al Espíritu Santo, tomará de lo mío y os lo hará saber. Ese saber que está allí no es que nos va a dar nueva revelación, es que va a sacar esto para que esto tenga en nosotros un efecto. Entonces, este versículo que está aquí necesita aplicación, porque yo sé que algunas versiones, y nuestro hermano estaba explicando la semana pasada, que hay que tener cuidado con las versiones porque tenemos que buscar aquellas versiones que traducen palabra por palabra. Eso lo estaba explicando usted. La Reina Valera 60 utiliza allí dianoia, que es una palabra que entró un poquito más tarde, es justa, pero que tiene una connotación más mental que cardias, que es la palabra que viene, está en el código Sinaiticus, en el código cóptico, en el siríaco, que son más antiguos y que inclusive ha sido probado porque aparece en una carta en el año 200 de un señor llamado Clemente de Alejandría. Pero está bien, está bien. Si usted mira la Nueva Traducción Viviente, ya nos lo está dando en la forma más clara. Cardias, corazón. Porque el corazón es donde están sus emociones, sus sentimientos, lo que usted es. El asiento del Espíritu de Dios. Entonces Él viene, ilumina su entendimiento, su corazón, y usted tiene que cambiar. Ahora viene la aplicación. Iluminación sin aplicación no nos vale de nada. Porque el conocimiento no vale. Podemos tener títulos a montones. En estos días lloraba este pastor. Yo soy muy llorón. He llorado por dos cosas. Cuando un pastor que me gustaba cómo predicaba y enseñaba, Steve Lawson, cometió un error. Me senté a llorar, pañuelo. Y cuando descubrí que uno de los grandes estudiosos de la Escritura, que también estudié a ese estudioso, decidió apostatar de la fe. Una de las más grandes eminencias que hay en la actualidad, un hombre de unos 60 años,
que es una de las eminencias más importantes que hay en lengua siríaca, en lengua aramea, en lengua hebrea, en cosas antiguas, y que un día decidió apostatar. El conocimiento no vale de nada. Yo quiero un Dios relacional. Usted y yo necesitamos un Dios relacional que entre a mi vida y que yo conozca de ese Dios en lo más íntimo de mi ser y me cambia. Pero resulta que si yo conozco a ese Dios en lo más íntimo de mi ser y no decido cambiar, me quedo como un niño en Cristo. Un solo versículo y mis hermanos ya las semanas que vienen seguro que van a continuar. Santiago, capítulo 1. También podríamos citar Hechos de los Hebreos, capítulo 8, ya que mi hermano está tomando nota allí, el versículo 10, que dice que en el nuevo pacto Él pondrá sus leyes en nuestra mente, en nuestra diaionía, pero las escribirá en nuestro cardias. Hebreos 8:10, es ese. Pero vamos a finalizar, porque hay que poner esto en práctica, mis hermanos. ¿Queremos ganar esta ciudad para Cristo? Amén. Primero ríndase usted a Dios. Pida que sean iluminados los ojos de su entendimiento para que puedan entender las grandezas que Dios tiene para nosotros. Nos va a llevar a pensar de una manera absolutamente diferente. Ya no estaremos nosotros preocupados en los pequeños detalles, porque sabemos la supereminente grandeza que tiene Dios para con nosotros, que nos cuida. Si nos tiene que matar, nos matará, como dice lo que estaba diciendo la reina Esther esta mañana. Si he de perecer, que perezca. Si cuando yo salga de este cuerpo voy a ir a la presencia de mi Dios, ¿qué otra cosa podemos anhelar nosotros que estar delante del Cordero bendito de Dios? Santiago capítulo 1. Voy a contar una anécdota antes de que lo leamos para que se la lleve usted, porque es importante que algunas veces usted entienda la aplicación de esto. Tenía yo 5 años. Mi madre ve las predicaciones. Tenía yo 5 años. El niño más bonito de ese barrio. Una cosita así. Y tenía una frondosa cabellera como la de mis hermanos. Y mi madre me da el equivalente a lo que serían 50 euros de ahora. El equivalente era 5 bolívares. Pero para que sepamos la equivalencia, 50 euros de ahora para ir a cortarme el cabello. Imagínense esto. La barbería estaba del otro lado de la calle. Imagínense un niño de 5 años con 50 euros en el bolsillo. Justo al lado de la barbería había una juguetería. En mi pueblo, que es un pueblo pobre, en la juguetería había todo. Usted pedía hasta farmacia allí. Y tenían en la puerta un coche de un dibujo animado que yo veía que se llamaba Meteoro. Quizás algunos de ustedes no lo... ¿Usted? ¿Y qué edad tiene usted, mi hermano? ¿Qué? A ver, vamos a sacar la edad aquí a la gente. Saquen, levanten la mano. ¿Quién vio? Gilberto se lo creo. Allá también. Meteoro era, para que los que no saben, un coche blanco de carreras que tenía un pajarito que volaba. Y bueno, yo veía aquello y yo soñaba ser Meteoro. Y voy allí, me corto el cabello, cuando me cortaba el cabello. Y cuando veo, miro así y ¿saben lo que está en la vitrina, en el aparador? El coche de Meteoro. Y con aquella candidez propia de un niño, entro allí y ¿saben lo que costaba? 35 bolívares, inclusive llevaba vuelta. Lo compré, me lo llevé a mi casa. Muy ufano, mondo y lirondo. Cuando llegué, mi madre que ve, se acordará. Mi madre me pidió, vio la caja del coche de Meteoro
Y me preguntó que dónde estaba el dinero. En el coche. Mire cómo me iluminó mi mamá. Me llevó al baño donde había un lavabo verde. ¿Cómo lo voy a olvidar? Me puso así. Yo usaba pantaloncitos cortos. Y pantaloncitos cortos por la rodilla. Y cogió una chancleta o un cinto, no recuerdo, pero dolía mucho. Uno. ¡Qué iluminación! Algunas veces Dios nos ilumina así. La práctica, la aplicación, odio a Meteoro. Muchas veces Dios viene a su vida, le ilumina una porción y usted jura por los 20,000. ¡Oh, Señor, sí! Y llega la tentación a su vida. Santiago 1:22. La aplicación viene por la iluminación viene por conocer la palabra revelada de Dios, pero por tener en su vida la máxima revelación de la Escritura, que es Jesucristo hecho carne. Si usted no tiene una relación con Él, olvídese. 1:22. Sed hacedores de la palabra y no solamente oidores, porque si somos oidores, nos engañamos a nosotros mismos. La iluminación que hemos tenido, ¿quién de ustedes no ha tenido ese momento? Orando, escuchando un mensaje, escuchando una canción, ha llorado, se ha partido por dentro, pero muchos de nosotros no hemos llevado esto a la práctica. Así que este es el momento, porque la iglesia es columna y baluarte de la verdad. Y usted, quiero que sepa, es iglesia. Usted es embajador de Cristo. Usted ha sido designado por Dios para llevar las buenas nuevas del Señor Jesús. Vamos a tener nuestro tiempo de la Santa Cena y nuestros hermanos